Buenos días, gracias chicos, buenos días iglesia, ¿cómo amanecieron? ¿Sí desayunaron? ¿Sí descansaron? Con Pescado Vivo estamos desde las 5:30 de la mañana aquí en el templo, felices porque es nuestra primera vez aquí en el Metanoia Fest y la verdad muy agradecidos con el pastor Cristian y con cada uno de ustedes por esta invitación que nos hacen. Y no solamente para venir a contagiarlos de la música de Pescado Vivo, sino que el pastor me dice que hoy, sí, este me lo tienes, este es el de pescado, para ahorita cantar con él. Sino que el pastor me dice: Giovanni, hacemos algo aquí en la iglesia, en el Metanoia Fest, y es que nos gusta que la gente que invitamos, además de expresarnos y contagiarnos con su música, el conectarnos con Dios a través de la música, nos gusta mucho que puedan dejarnos un mensaje. Y yo le dije: pastor, me encanta que me des esa oportunidad de que puedan ustedes conocer un poquito más allá de lo que es la música de Pescado Vivo. Así que estoy muy feliz y me siento muy honrado. Gracias, pastor Cristian, no solamente por Pescado Vivo, por invitarnos en esta mañana, sino por poder hoy llevarles un mensaje de ánimo y de fe. ¿Trajeron la Biblia? Yo quiero que busques el Proverbio capítulo 20, versículo 30. Busca en la Biblia el libro de Proverbios capítulo 20, versículo 30. Proverbios 20, 30. Y alguien se anima y me dice cómo dice ese pasaje de la Biblia. Alguien me dice: yo lo leo. Yo lo tengo aquí, pero me gustaría saber usted qué Biblia maneja. Alguien que se anime y me diga: yo lo leo. ¿Quién lo lee? Ella, a ver, ¿cómo dice Proverbios 20:30? Proverbios 20:30, ¿alguien lo encontró? 20:30, ¿cómo dice? El castigo físico limpia la maldad. ¿Y después qué dice? Semejante disciplina purifica el corazón. Guau, ¿y esa qué versión es? Nunca la había leído. Nueva versión internacional, no es. Nueva traducción viviente, esa nunca la había leído. Uy, suena súper agresivo. Yo precisamente tengo la nueva versión internacional, que dice así: los golpes y las heridas curan la maldad, los azotes purgan lo más íntimo del ser. Este fue un proverbio que yo leí hace mucho tiempo, haciendo un devocional. ¿Qué es lo primero que se viene a su cabeza cuando escucha los golpes y las heridas curan la maldad? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Alguien que me diga algo. ¿El pastor, dices? ¿El qué? Las pruebas. Yo entendí el pastor y los golpes y las heridas, el pastor. Bueno, tiene lógica porque los pastores andan con su bastón y a la oveja que se porta mal, ahí le pegan. Pero no, dicen las pruebas, los golpes y las heridas curan la maldad, los azotes purgan lo más íntimo del ser. Cuando yo leí este versículo, lo primero que se vino a mi mente fue mi mamá, porque yo vengo de esa generación donde la mamá le pegó a los hijos. Yo sé que hoy en día eso no pasa, ¿verdad? Hoy en día, por ese tema de la crianza respetuosa, vamos a ver en unos años cómo termina la generación. Pero yo definitivamente tuve una mamá que me dio crianza irrespetuosa y con todo el irrespeto me pegaba. Mi mamá me pegó. Como cualquier niño, uno cometía travesuras, y si mi mamá estaba haciendo el chocolate y yo cometía alguna travesura, cogía en la cabeza, me ponía el morenillo. Si ella estaba planchando y yo cometía alguna travesura, ella me mandaba la plancha. Un día me la mandó y yo la esquivé por este lado. El que lo entendió, lo entendió. A mí mi mamá me pegó. Y cuando yo leí Proverbios 20:30, dije: los golpes y las heridas curan la maldad. Y dije: oiga, sí, tiene razón. Pero ya analizando un poquito más el versículo, ¿verdad?, en temas espirituales, me he dado cuenta que vivimos en un país donde lastimosamente los colombianos sin Cristo nos comportamos como la Biblia dice que se comporta la naturaleza humana, que pagamos golpe por golpe y herida por herida. También cuando fui niño y jugaba fútbol y algún compañero jugando fútbol me pegaba un puntapié, pues uno le devolvía el puntapié. Si algún amigo me hacía zancadilla en el juego, pues uno le devolvía la zancadilla, porque nuestra naturaleza dice que paguemos golpe por golpe y herida por herida. Pero la palabra de Dios que estamos leyendo dice: los golpes y las heridas curan. ¿Cómo así? O sea, que un golpe y una herida se puede volver una cura, una medicina. Y eso puede ser posible, pero solamente en las manos de Dios. Y les voy a explicar esto poquito a poco. Nuestra naturaleza humana hace que un golpe que recibamos
lo devolvamos con otro golpe, golpe por golpe, herida por herida. La ley del talión, de la que habla el Antiguo Testamento, hace parte de nuestra naturaleza humana. Pero Dios dice: un golpe se puede volver una medicina, y eso solamente ocurre en la cruz, en Cristo. Cuando tú depositas tus pruebas, tus problemas, los golpes de esta vida, los desafíos en las manos de Dios, en la cruz de Jesús, Él puede transformar desiertos en manantiales. Amén. Así como se llama el congreso de este año, se llama agua en el desierto, porque Dios puede transformar nuestros desiertos en manantiales. Dios puede transformar nuestras lágrimas en sonrisas, nuestras tumbas en jardines. Dios puede transformar nuestras heridas y nuestros golpes en medicina. Amén. Tú, si sigues manejando tus problemas, solamente vas a producir más problemas. Pero si te detienes en la cruz de Cristo, dile: Jesús, yo sé que tú tienes el poder de transformar cualquier prueba de mi vida en un propósito. Y le voy a explicar esto poquito a poco. Vámonos al libro del Éxodo, capítulo 1, Éxodo capítulo 1, el versículo 11. Y yo le doy contexto mientras lo busca. Éxodo 1:11 dice, empiezan a hablarnos y nos dan el contexto de que el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, era un pueblo sometido a duras pruebas. Y era un pueblo que era esclavo de los egipcios. Por eso los maltrataban y los trataban con dureza. Eso dice Éxodo 1:11. Y después, cuando usted lee la historia, voy rápido por el tiempo, Éxodo 2:11 nos habla de que Moisés, un día ya crecido, él sabía que él fue un niño, que precisamente los egipcios trataban tan duro a los hebreos, que algún día el faraón decidió que todos los varones menores de edad debían morir, y entre esos iba a morir Moisés. Y ahí es que nace la historia de Moisés, que la mamá no quiere que lo maten, entonces una canastica lo pone y río más abajo lo encuentra la hija del faraón. Se enternece la hija del faraón con este bebé y le dice: le voy a poner a este bebé Moisés porque lo rescaté de las aguas. Y Moisés tiene el privilegio de crecer dentro del palacio del faraón, siendo hebreo, pero desconociendo su realidad, la realidad de sus hermanos, que, como dice Éxodo 1:11, eran tratados con crueldad y con dureza. Y algún día Moisés, ya estamos en Éxodo 2, dice la palabra de Dios que ya crecido salió a conocer a sus hermanos de sangre y se dio cuenta de la dureza con la que vivían sus hermanos los hebreos. Entonces dése cuenta usted que Moisés, cuando usted lee Éxodo 2:11, Moisés comete un asesinato al ver cómo un soldado egipcio maltrata a uno hermano de su sangre y toma la decisión de asesinar a este soldado. Y usted lee este pasaje. Yo crecí en la iglesia desde los 8 años y a mí a los 8 años, a los 9, 10 años en la iglesia infantil me enseñaron el Moisés al que Dios le entregó la tabla de los mandamientos, al que Dios le dio esa como, sí, de alguna manera como ese poder de que a través de una varita pudiera salir agua de una roca, o ese Moisés que con fe miró al cielo, hizo que se abrieran dos el mar y pasara un pueblo. A mí me enseñaron de Moisés en la iglesia infantil, de estas cosas de Moisés que uno dice: wow, Moisés y su fe abrió el mar en dos, hizo que saliera agua de una piedra, tremendo este Moisés. Pero ya más grande yo leo esta historia de Moisés, que Moisés vio que estaban maltratando a un hermano suyo de sangre y asesinó a ese soldado y pensó que nadie lo había visto. Y dije, fui y hice el reclamo en la iglesia infantil que me volvieran la plata porque me sentí tumbado, de que cómo es que nos enseñan todas las maravillas de Moisés pero no nos muestran la otra cara, para saber que así como Moisés soy yo, y así como Moisés, tal vez yo sin Dios puedo terminar pagando golpe por golpe y herida por herida, y entonces meterme en más problemas. Porque eso fue lo que pasó con Moisés. Vio cómo maltrataban a uno de sus hermanos y finalmente toma la decisión de asesinar a ese soldado egipcio, y se metió en más problemas porque esto llegó a oídos del rey. Y bueno, ustedes pues en su casa pueden leer toda la historia de Moisés, pero simplemente lo traigo a colación es porque cuando Moisés manejó sus heridas, produjo más problemas. Cuando tú manejas tus heridas, solamente vas a producir más problemas. Muchas veces los papás le pasan esas heridas a los hijos, después los hijos a los hijos de ellos, o sea, a los nietos de ese papá, y así hasta que alguien se detenga y diga:
yo no voy a hacer las cosas más a mi manera, voy a hacer las cosas a la manera de Dios. Y algún día Moisés tomó esa decisión de que Dios manejara las heridas que él tenía de patria, digámoslo así, porque estaban hiriendo a mis hermanos. Y Dios manejó esas heridas y al final los llevó a una medicina de libertad. Eso lo hizo Dios, porque Moisés dejó que Dios actuara en su vida de la forma como Dios quiere actuar. Así que esta mañana vengo de entrada a decirte, no sé cuáles desafíos has vivido o estás viviendo en tu vida, pero da un paso al costado y permite que Dios los maneje para que el final de esa herida sea una medicina, para que el final de esa prueba sea un propósito, para que al final de esos problemas tú, sin saberlo, te puedas quedar no solamente con Dios me sanó, Dios me salvó, Dios me sacó, sino que con eso que Dios hizo en ti, Dios pueda volverlo una medicina para esta sociedad. Y es que eso fue lo que experimenté yo con mi familia, y por eso me encanta cuando me dan la oportunidad de compartir un mensaje un domingo a la comunidad, poderles animar en que yo sé que todos venimos de familias rotas, de lugares rotos, y en el camino nos encontramos con Dios, muchos como los que estamos acá, y podemos decir Dios me sanó, Dios hizo un milagro, Dios me restauró. Pero la historia no debe acabar ahí. Esa historia tuya, ese testimonio tuyo tiene que volverse un propósito de vida para que muchos más conozcan lo que Dios puede hacer en sus vidas y cómo puede transformar las cosas malas en cosas que son útiles para esta sociedad. Amén. Yo crecí en un hogar colombiano muy parecido al suyo, donde la mamá se dedica a los hijos, donde el papá trabaja todos los días para poner el pan en la mesa. Nunca tuvimos muchos lujos, muchas comodidades, una familia estrato menos de medio en Bogotá. Cuando habían vacaciones de final de año, me llevaban a Melgar, pero no todos los años. Eso era de vez en cuando, y no al mejor sitio de Melgar, sino al más sencillo. Eso se lo cuento a usted simplemente para darle un contexto. Yo crecí en una familia así. A los 8 años tengo la oportunidad de conocer a Jesús, de ir a la iglesia, de meterme en la iglesia infantil. Desde ese momento me vuelvo el hombre más millonario de este mundo, porque Jesús es el tesoro más grande que cualquier persona puede encontrar. Amén. Dale un aplauso a ese tesoro nuestro que es Jesús. Yo llegué a los 8 años a los pies de Cristo, y cuando yo crecí en la adolescencia, mi mamá me decía, ahora es cuando más tienes que estar en la iglesia, y si no, le doy con la plancha, con el monenillo o con la chancleta. Así era mi mamá, era muy creativa para la disciplina, y se lo agradezco hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy sigo en la iglesia, ya no por temor a mi mamá, sino por temor a Dios, y por muchas cosas buenas obviamente. Pero esa fue mi historia. Pero paralelo tuve un hermano que creció conmigo en el mismo cuarto, con las mismas condiciones. Cuando éramos niños y veníamos a la iglesia, él no quería estar en la iglesia infantil, él quería estar en la iglesia grande. ¿Y qué pasa con un niño en la iglesia grande? Pues que a los 5 minutos de escuchar al adulto, pues se duerme. Y eso pasaba con mi hermano, pero él no quería estar en la iglesia infantil, quería estar acá, pero acá se dormía. El problema no fue cuando fue niño, el problema fue cuando fue adolescente. Y algún día mi mamá el domingo dice, vamos a la iglesia, y mi hermano, no, yo no quiero ir allá, que eso es aburrido. Y mi mamá como que, debe ser que, no sé, tiene sueño, está cansado. Y bueno, pero poco a poco mi hermano fue mostrando apatía contra la iglesia. Un día, cuando llego yo del colegio, mi mamá está dedicada al hogar y está ahí, y veo que está llorando. Entonces yo me acerco a mamá y le digo, ¿qué pasa, mamá? ¿Le duele algo? ¿Por qué está llorando? Me dice, porque hace unas semanas que cuando le lavo los pantalones a su hermano, me estoy encontrando en los bolsillos estas maticas. Y entonces yo le dije, ¿esas maticas? Me dijo mi mamá, sí, Giovanni, esas maticas ya averigüé y es marihuana. Y yo le dije, mamá, ¿y usted cómo sabe que es marihuana? La conoce, ¿no, mamá? Mi mamá, una mujer muy sana toda la vida, pero me dijo, ya averigüé y es marihuana, Giovanni, y no entiendo su hermano, ¿por qué no sale con estas? Esta noche vamos a confrontarlo con su papá, a preguntarle qué le pasa. Y esa noche mi papá confronta a mi hermano, y la actitud del adolescente es, ustedes sí son metidos, ustedes se preocupan por bobadas, déjenme, esta es mi vida. Y empezamos a escuchar ese discurso del adolescente rebelde que se mete en problemas pensando que es lo máximo y que es súper cool.
Y así, sin darnos cuenta, a mi familia empieza a llegar una herida que nunca nos imaginamos tener, que es el tener un familiar en las drogas, que es algo que no le deseo a nadie. Y vivimos con esta herida bastantes años, porque mi hermano entró a la drogadicción a través de la marihuana, pero con los meses pasó a la cocaína, hongos alucinógenos, y con él yo empiezo a conocer que hay una cantidad de droga que destruye a nuestros jóvenes y que no teníamos ni idea. Yo les voy a hablar de esta herida familiar, así como cuando uno se quema y le catalogan en la piel que la herida es de primer, segundo, tercer grado, dependiendo de las capas que la piel, que digámoslo así, las quemaduras hicieron efecto en la piel. La piel tiene tres capas, la epidermis, la dermis y la más interna es la hipodermis. Y se cataloga que es una herida de tercer, de segundo grado, dependiendo de la cantidad de capas que se consumió en una quemadura. Yo les voy a hablar a ustedes de tres capas que uno siente al tener un hermano en las drogas, de una herida de tres capas, y voy a empezar por la capa superficial. En lo superficial, a mi hermano obviamente lo empezaron a echar del colegio, lo empezaron a disciplinar en el colegio, a tal punto que lo sacaron de ese colegio donde estudiábamos los dos, porque lo encontraban con drogas en su ropa o en su maletín, y entonces tocaba buscar otro colegio para que aceptara a mi hermano. Y poco a poco fui viendo cómo mi mamá, colegio tras colegio, iba llorando. Y en lo superficial, eso pasa cuando tienes un familiar en las drogas, un adolescente en las drogas, que en lo superficial empieza a doler esa herida. Y entonces ver a mi mamá llorándole al rector para que aceptara a mi hermano, eso dolía mucho. Pero en lo superficial también dolía que a veces mi hermano llegaba con moretones a la casa. Obviamente se le decía que no se metieran problemas, que la droga lo estaba conduciendo a más heridas y más heridas, y él simplemente, como cualquier adolescente rebelde, decía: no se metan en mi vida, yo sé lo que estoy haciendo, ustedes que son unos religiosos y creen en esas cosas. Y ahí nos fue cambiando el tema y nos fue demostrando que no quería nada con Dios. El tiempo pasa y en lo superficial cada vez mi oración se extendía: Dios, consíguele a mi hermano un nuevo colegio. Dios, que cuando mi hermano esté en alguna pelea allá en el parque a altas horas de la noche, no le hagan daño las personas con alguna arma blanca. De alguna manera protégelo, Dios, de la policía. Y así nuestros primeros meses, esa era nuestra oración en la casa. Los viernes mi papá se paraba en la puerta y decía: no sale. Y mi hermano simplemente lo miraba y lo desafiaba, y muchas veces lo empujaba y salía y hacía lo que quería. Cuando empezó a pasar eso en mi familia, empezó a doler en una segunda capa esa herida de tener un familiar en las drogas, en lo sentimental. Ver que mi papá perdió la autoridad de mi hermano y ver la cara de mi papá de desconcierto, de frustración, esa cara de confusión de mi papá diciéndose: ¿qué hice mal para que mi hijo se porte así? Empezó a doler en lo sentimental. Las lágrimas de mi mamá empezó a doler en lo sentimental. En lo sentimental, ya para este momento les cuento que ya lleva mi hermano 2 años en las drogas, empezó a cambiar. Me acuerdo que un día mi mamá, yo estaba en el cuarto ahí haciendo alguna tarea, como a las 1 de la mañana más o menos era, de un viernes me acuerdo, y veía que mi mamá salía y abría la puerta a la 1 de la mañana y la veía con el palo de la escoba. Y yo: mi mamá va a barrer la calle ahora, ya asió la casa y ahora va a barrer toda la cuadra a la 1 de la mañana. Entonces yo salía y le decía: mamá, ¿por qué está acá afuera? Me dice: estoy esperando a su hermano. Y acá con el palo de la escoba. Y yo: y el palo, es que apenas llegue le voy a pegar y le voy a decir que ya he orado por él, ya le he hablado con amor, pero si no me entiende ahora, pues voy a usar este palo y se lo voy a partir en la cabeza. Esa era la creencia respetuosa de mi mamá. Y yo: mamá, pero pues bueno, puede esperarlo aquí adentro porque es Bogotá, 1 de la mañana, 0 grados centígrados, los ladrones, espérelo adentro, mamá. Y ahí mi mamá empezaba a descomponerse, hablándome a mí, y llegaba mi hermano. Y entonces mi mamá, vi cómo le hablaba con amor, pero a él no le importaba. Vi cómo le partió ese palo y a él ya no le surgía ningún efecto. Y poco a poco vi esta escena y vi cómo ella quedaba sin argumentos. A través del amor o de la disciplina no lograba que mi hermano volviera a mirar a Dios.
o volviera a recapacitar de alguna manera. Y algún día viendo esa escena semana tras semana, veo que ella se desbarata y empieza a llorarle a mi hermano ahí a la 1 de la mañana en la cuadra, y veo como ella llorando se le bota al suelo, lo abraza y llorando le dice: no se mate, no nos mate, no se haga más daño porque también nos hace daño a nosotros, recapacite. Y este adolescente rebelde le dice: esta vieja loca aquí haciendo este espectáculo a mitad de la noche. Y se mete a la casa y ver a mi mamá ahí postrada en la mitad de la calle del barrio, llorando, mirando al cielo como diciendo: Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué permites que venga este momento tan difícil? ¿Por qué pasan los años y se pone cada vez peor? Y por supuesto orábamos, ayunábamos, invitábamos a mi hermano a la iglesia, pero él no quería nada con Dios. Y hay veces que oras en medio de tu prueba y oras y oras y oras, y las nubes se ponen más oscuras y más oscuras, y como que uno dice: mejor no oro porque el efecto está siendo contrario. Y Dios tiene el control de la situación. Uno quiere un milagro ya, pero Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios que hace las cosas en orden. Uno quisiera el milagro ya, pero Dios sabe por qué permite que pasen las cosas. Y en medio de esta escena es que a mí se me destruye el corazón de ver que mi hermano no tiene misericordia, que mi mamá está llorando y que las cosas se ponen más difíciles cada vez. En la capa sentimental eso empezaba a doler más. Y lo peor, se empezaba a despertar en mí un sentimiento de golpe por golpe, herida por herida. Quería ir detrás de mi hermano y de alguna manera, como con amor o con respeto, mis papás no pudieron con él. De alguna manera yo trataba de actuar con él, contra él, con indiferencia, para que él recapacitara. Y con mi hermano dormíamos en el mismo cuarto, pero él, a raíz de cómo se comportaba, yo le dejaba de hablar por muchas semanas. Por muchas veces también me dieron ganas de pelear con él, de irme a los puños. Pero el Espíritu Santo me detenía y me decía: golpe por golpe no es el camino. La oración, el ayuno, el esperar y el confiar en Dios es el camino. Y uno: pero es que pasan los años y las cosas no cambian. Y entonces lo trataba con indiferencia, con orgullo, y aún durmiendo en el mismo cuarto le dejaba de hablar por semanas, porque no tenía misericordia de mis papás. Pero lo peor fue cuando empezó a doler la herida en esa capa más interna, que es lo espiritual. En el barrio, mi mamá siempre se distinguió por ser una mujer que evangelizó no solamente el barrio donde vivíamos, sino los barrios alrededor y los de alrededor del alrededor. Mi mamá siempre se entregó a la misión de Dios. Por eso esta prueba de tener un hijo en las drogas le dio tan duro al inicio, porque no entendíamos, porque todo se ponía más oscuro cada vez. Pero Dios tenía un plan, y poco a poco Dios fue fortaleciendo la fe de mi mamá y la fue probando. Y mi mamá en el barrio era famosa porque si tú tenías un problema, tú ibas a la casa de la señora Mercedes y ella oraba por ti. Y con el tiempo Dios actuaba y mucha gente la quería, pero a la vez había gente que no simpatizaba con el mensaje de los cristianos y se burlaba de nosotros, y eso dolía en lo que es la parte espiritual. El escuchar que habían vecinas que no simpatizaban con el mensaje del evangelio y se burlaban de nuestra tragedia. Y uno escuchaba frases como, por ejemplo, que decían: miren, ahí está la señora Mercedes queriendo evangelizar el barrio entero mientras su hijo está perdido en las drogas. Ese tipo de comentarios dolía en lo espiritual. Pero el dolor más grande en lo espiritual, en esta área de tener un familiar en las drogas, fue cuando un día una de esas vecinas que no simpatizaban con el cristianismo llegó a la casa y timbró, y yo me acuerdo que yo le abrí, y ella me dijo: buenas tardes, ¿está su mamá? Y yo: claro que sí, sí señora, ya se la llamo. Pero yo dije: uy, estas señoras de las que no les gusta el cristianismo. Pero en muchas ocasiones vi cómo llegaron con un problema. Mi mamá les habló de Jesús y se fueron de la casa con una esperanza en su corazón. Y dije: uy, tal vez esta señora llegó y hoy Dios se va a encontrar con ella. Entonces yo llamo a mi mamá con esa expectativa. Y entonces, acuérdense, expectativa, realidad. Sale mi mamá: ay, ¿cómo está? Siga. Y la señora le dice: mire, lo que pasa es que vengo a comentarle algo que está sucediendo. Hace una semana su otro hijo fue a mi casa a visitar a mi hijo, y desde que su otro hijo fue a mi casa se nos perdió un Dixman. Y mi mamá con cara de vergüenza le dijo: señora, pero usted ¿qué me está queriendo decir? ¿Que mi hijo lo tomó prestado sin avisar? Bien pues, si quiere entre y escúlquenos, que no sé qué es lo que me está hablando. Y la señora: sí, pues para las nuevas generaciones un Dixman es un reproductor de música de ese entonces. Sí, le estoy contando un testimonio que sucedió hace 20 y pico años atrás.
Y entonces mi mamá le dijo, usted bien pueda, entre con toda confianza y escúlquenos. Y ella le dijo así, ¿cuál es el cuarto de su hijo este? ¿Cuál es el closet de su hijo este? Y la señora empieza a esculcar el closet. Y cuando abre un cajón y mete la mano por allá al fondo y va sacando ese bendito Dixman Sony Ericsson azul con amarillo divino. Y es la primera vez que yo como cristiano siento en mi vida esa necesidad de Cristo, ven ya por tu iglesia. O trágame tierra. O sea, esa señora cogió ese Dixman y nos miró y se fue bajando de la casa, se fue saliendo de la casa y nos dijo, ahí están los cristianos pintados, ladrones. Y se fue. En lo espiritual, el tener un familiar de las drogas tocó esa capa. Y uno era como, Dios, ¿qué más tenemos que vivir con este hijo rebelde? Ayúdanos. Y Dios tenía su tiempo para todo. Paralelo a esta historia, yo me di cuenta cómo a veces yo estaba con la guitarra tocando a altas horas de la noche ahí en el cuarto de estudio y mi hermano se me acercaba y me decía, ¿qué está cantando? Yo me di cuenta como cuando a veces yo estaba haciendo tareas, mi hermano no se acercaba. Yo tenía una Biblia, mi hermano no se me acercaba, pero yo tenía una guitarra y mi hermano se me acercaba. Y entonces yo dije, wow, mi hermano me está preguntando que estoy cantando, esta es una oportunidad para reevangelizarlo. Y entonces dentro del repertorio de ese momento de la música cristiana, buscaba la canción más metalera del cristianismo y la encontraba, una de Marcos Witt que decía, poderoso, chan, chan, chararán, chan, poder. Entonces le mostraba yo esa canción y mi hermano la escuchaba y me decía, uy, qué canción tan aburrida. Y yo, no, a mí me parece poderosa esa canción. Poder, ¿la recuerdan? Hace como 3 años atrás con Pescado Vivo le hicimos un remix a esa canción que siempre me ha encantado. Pero no, él todo lo que tenía que ver con Dios lo rechazaba. Pero la guitarra de vez en cuando lo conectaba conmigo. Entonces yo empiezo a hacerle canciones a mi hermano. Yo empecé a componer canciones para mi hermano. Yo no empecé a componer canciones en mi adolescencia para la novia, para Dios. No, yo empecé a hacer canciones para mi hermano, diciéndole, estás caminando por un camino de muerte, te saliste del camino, del buen camino, te estás perdiendo. Y yo le cantaba esas canciones que le componía a mi hermano y me decía, está chévere la música, pero esa letra es muy aburrida, haga otras letras. Y yo era, no, me parece chévere estas letras. Y él sabía que eran para él. Me acuerdo que para mí era confuso saber si yo era bueno para la música, porque por un lado tenía a mi hermano diciéndome, esta canción está muy mala, pero por el otro lado tenía a mi mamá diciéndome, otra, otra. Y una de las canciones que más le gustaba a mi mamá era una que decía, drogadicto desgraciado, que haces llorar a tu mamá, drogadicto desgraciado, que no tienes misericordia de sus lágrimas. Si no cambias, el coro era lo mejor, te vas a podrir en el infierno, te vas a podrir en el infierno. Y mi mamá era otra, otra. Cuando llegaba alguna amiga, mi mamá era, ay, Giovanni, toque esa canción tan linda. Yo, ¿cuál, mamá? Drogadicto desgraciado. Sí, esa. Así empecé yo en la música, en serio. Así empecé yo a hacer canciones. Sin darme cuenta, sí, Dios empezó a transformar esa herida en mi caso particular. Y para allá voy. Pasaron los años, claro, le hice a mi hermano muchas canciones que él me decía, uy, no, está muy aburridora. Y un día me acuerdo que estábamos en vacaciones y me despertó el grito de mi mamá. Yo sé que usted no sabe qué es eso, yo sé que su mamá no grita en su casa, yo sé que solo grita la mía. Y me despertó un grito de mi mamá diciéndome, Giovanni, levántese a ver, esta casa se está cayendo del mugre y nadie me ayuda a nada, coja la escoba, el trapero, haga algo. Y yo me despierto con esa musa de la inspiración. Wow, esta casa se está... ¿Cuántas veces yo no he escuchado esa frase? Y hasta hoy le pongo atención. Hasta hoy hizo rema en mi vida. Esta casa se está cayendo del mugre. Y mire, la decisión no fue muy difícil. Yo bajé al primer piso y vi la escoba y vi la guitarra. Cogí la guitarra y me volví al cuarto. Y ese día me salió una melodía que me cambió la forma de hacer canciones. A raíz de ese grito de mi mamá, terminé haciendo una canción que dice, mi casa se cae del mugre, si tú no la ordenas se me hunde. Mi casa se cae del mugre, si tú no la ordenas se me hunde.
termino yo de hacer esa canción y busqué a mi hermano. Yo, ¿dónde está mi hermano? Ya se había ido. Madrugan para ir a drogarse. Qué drogadictos tan responsables. Porque uno pasaba a mi barrio a las 6 de la mañana y ahí estaban fumando marihuana y haciendo barras. Y uno pasaba a las 3 de la tarde y ahí seguían fumando marihuana y haciendo barras. Y uno pasaba a las 8 de la noche y ahí seguían fumando marihuanas y haciendo barras. Y yo nunca entendí esa relación entre hacer deporte y drogarse. Como que era pecar, rezar, pecar, rezar, pecar. Nunca entendí, pero los drogadictos en mi barrio amedrentaban con su físico, porque su cara parecía una calavera, pero su cuerpo era así como el mío, miren. Eran bien marcados esos pelados, incluido mi hermano. Y entonces daba miedo pasar por el parque. Y mi hermano ya se había ido. Recuerdo que mi mamá, el grito fue como a las 10 de la madrugada. La canción yo la terminé de hacer como a las 10:30 de la madrugada. Y mi hermano ya no estaba en la casa. Todo el día espérelo. Mi hermano llegó a la 1 de la mañana y yo le dije, Iván, quiero mostrarle una canción que hice. Y él, uy, no, Giovanni, vengo de un viaje muy largo, estoy muy cansado. El que lo entendió. Bueno. Sí, era chiste, mejor dicho. Y ese día mi hermano, por puro compromiso familiar, se sentó y me escuchó y yo le canto: mi casa se cae del mugre, si tú no la ordenas se me hunde. Mi casa se cae del mugre, si tú no la ordenas se me hunde. Y la termino de cantar y él me dice a mí, Giovanni, qué canción tan colina. Y yo quedé así como ustedes. Enséñemela. Y yo, no, mire, es así y así. Y empezó a tratar de aprendérsela con la guitarra. Y yo, wow, por fin después de 20 canciones que le hice a mi hermano, hay una que le llama la atención. Este detalle era importante contárselo. El tiempo volvemos a estudiar. Y algún día está mi mamá nuevamente. Yo llego a la casa y ella está ahí lavando la ropa y está llorando. Yo ya sé qué me va a decir, que es por mi hermano. Yo le voy a decir que ya oremos en piloto automático. Ya el tiempo pasa y uno es como, no, yo sé que tú todo lo puedes, pero mi hermano no quiere. Y pues Dios no atropella a nadie. Así que nada, por puro, porque es lo que dice la Biblia, mamá, oremos. Mamá me dice, Giovanni, estoy muy preocupada en esta ocasión porque con los meses, con las semanas me estoy dando cuenta que los pantalones de su hermano tienen pegante. Y yo, pegante, y mi hermano, ¿qué está pegando? Se les pegó la cabeza, las neuronas. Mi mamá me dice, Giovanni, ya averigüé y ahora sí estoy más preocupada que nunca, porque cuando un drogadicto no encuentra plata para poder comprar marihuana o cocaína, el pegante es un tarrito que les puede durar un mes mientras lo huelen, y eso los empieza a drogar. Y eso significa que mi hermano estaba a un paso muy chiquitico de volverse un indigente de la calle. Y vi como a varios amigos con los que crecimos y mi hermano cayó en drogas, vi como con los años empezaron a volverse habitantes de la calle. Y claro, esto a mi mamá la sacudió. Mi mamá dijo, Giovanni, ya no quiero orar, ahora vamos a actuar por fe. Se me ocurre que la otra semana vayamos a ese parque y les demos desayuno a esos drogadictos todas las mañanas durante una semana, y en el desayuno les vamos a hablar de Jesús. Giovanni, ya no me voy a quedar acá en la casa orando, vamos a ir a ese parque a buscarlos y agarrarlos para Cristo. Y yo, wow, mi mamá, esas ideas tan extrañas. Yo había escuchado rock al parque, jazz al parque, rap al parque, pero desayunos al parque, esa nunca la había escuchado. Y yo, mamá, no, pues o sea, usted se va a poner a hacer desayunos y a llevarlos así, ¿en dónde los va a llevar? No sé, Giovanni, vamos con algunas amigas que tienen a sus hijos en las drogas, vamos a llevar mesas, cubiertos, unas se van a encargar del chocolate, otros de los huevos, pero vamos a hacer eso para hablarles de Jesús. Ya no me conformo solo con orar. Wow, en serio, esa es mi mamá. Wow, ha sido una persona que a mí me ha inspirado a evangelizar de maneras que sean diferentes. Y entonces vi cómo llegó el lunes, se fue con esa alegría al parque y volvió en la tarde y me dijo, yo, mamá, ¿cómo le fue? Me dijo, pues más o menos, les dimos la comida, se comieron todo, pero cuando les hablamos de Jesús se fueron. Y yo, pero mañana vamos a volver. Y yo, bueno, mamá, desde aquí voy a orar. Me dijo, no, debería ir con su guitarra y acompañarme. Yo, no, mamá, esos drogadictos les gusta puras bandas que en la iglesia me dicen que yo no debo escuchar, pero que mi hermano pone ahí en el cuarto y están buenísimas, pero... Y era la verdad. En la iglesia me decían que esa música pues no se debe escuchar. Es en inglés, pues no entiendo nada. Pero musicalmente yo decía,
está muy buena esa canción. Pero no, yo solo escuchaba Marcos Witt y Jesús Adrián. Pero mi hermano escuchaba otras bandas. Y de hecho, cuando yo le hacía canciones, él me decía, no, esas canciones tan aburridas suyas, escuché Nirvana. Y yo, ¿y eso qué es? Sex Pistols. Y yo, ¿qué? Red Hot Chili Peppers. Y yo, ¿what? Oiga, las drogas no son tan malas. Mi hermano está aprendiendo inglés. Y yo ni siquiera termino de aprender a hablar bien español yendo a la iglesia. Pero mi mamá se fue a ese parque el lunes, martes, miércoles, me dijo que fuera con la guitarra. Yo, no, mamá, esa gente escucha música que no le va a gustar mi música. Y así pasó. El último día, el sábado, yo sentí de parte de Dios que me dijo, ve con tu guitarra, ve que te voy a usar. Y yo, no, Dios, o sea, lleva a Marcos Witt, lleva a Jesús Adrián, gente que cante bien, que tenga buena experiencia, que esté sonando en la radio de ese entonces, pero a mí no me van a poner atención. Pero realmente no. Sacarle el cuerpo al llamado de Dios ya no fue fácil llegando el sábado. Y ese día me decidí, y en el nombre de Jesús fue con la guitarra. Y cuando llegué vi a muchos de esos con los que jugué fútbol de niño, tan cambiados, tan destruidos, incluido mi hermano. Y algunos me miraron como, ¿y este tipo qué hace acá y con esa guitarra? Y yo, antes de que me robaran o me hicieran algo, les dije, miren, es que soy hijo de la señora Mercedes, la que tuvo este emprendimiento de los desayunos al parque. Y me pidió el favor que viniera a cantarles unas canciones para amenizarles el desayuno. Entonces, claro, yo arranqué cantando la canción que mi hermano me mostró interés. Y yo a estos drogadictos de mi barrio les empecé a cantar: mi casa se cae del mugre, si tú no la ordenas se me hunde. Mi casa se cae del mugre, si tú no la ordenas se me hunde. Y lo primero que me dice uno de los amigos de mi hermano es: uy, esa canción está muy colina. Y yo quedé igual que usted. Pero yo les dije, con todo respeto, ¿qué significa colina? Porque no sé si me está animando o desanimando. Me dice, no, para nosotros es una palabra nuestra que quiere decir que está buenísima, que está muy chévere, vuélvala a cantar. Y yo ahí dije, wow, no sabía que existía el diccionario de la Real Academia del Drogadicto. Pero me aproveché de ese momento y le dije, así como ustedes me están enseñando esas hermosas palabras de su lenguaje, yo quiero explicarles qué significa esta canción que no se le dice a mi mamá. Esta canción yo no se le dice a la empleada de servicio que nunca hemos tenido. Esta canción, les dije, es una metáfora espiritual. Esta canción quiere decir que esa casa es su vida, ese mugre son las drogas y las está destruyendo. Está haciendo que tu casa se caiga poco a poco. Hay alguien que con amor entra a tu casa, la limpia, la restaura, la levanta y la vuelve una casa hermosa para siempre. Y es Jesús el que lo hace. Dale un aplauso a Jesús de adoración, porque yo sé que tu casa Él también la limpió. Me dice el amigo de mi hermano, qué mensaje tan colino. Y yo, wow, no puedo creer que esté en el barrio cantándole mis canciones a los drogadictos, que es un público bien difícil. Les estoy hablando de Jesús y me estén diciendo que les gusta, cuando mi expectativa era otra, que me rechazaran. Mi mamá aprovechó el momento y les dijo, sí, chicos, de Jesús es que les hemos estado hablando toda esta semana. ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no cada uno con su propia voz, como una oración, le dice: Jesús, entra a mi vida, entra a mi casa, límpiala, transfórmala, levántala? Y uno de los amigos de mi hermano le dijo a mi mamá: qué oración tan colina. Necesito que alguien haga un chiste. Necesito que alguien haga un chiste porque me coge el sentimiento y no puedo hablar. A ver, ¿quién se anima a contar un chiste? Había una vez, no mentiras.
Un aplauso para el pastor. ¿Ese fue el pastor? Le dijeron que Colino hacía esa oración. Mi mamá les hizo la oración de fe a los drogadictos del barrio. Y wow, o sea, yo quedé como, es increíble lo que Dios puede hacer cuando dispones tu corazón a pesar de tus complejos. Ese día fui testigo como mi mamá le hizo la oración de fe a esos 12 drogadictos del barrio. Y esa noche mi mamá por pura inercia le dice a mi hermano: Iván, mañana nos acompaña a la iglesia. Y mi hermano le dice sí. Y mi mamá le dice: a la iglesia. Y mi hermano le dice sí. Y mi mamá: a la iglesia. Y mi hermano le dice sí. Wow, no, ese día llegó el domingo, mi mamá estaba tan feliz que nos dio doble huevo a cada uno. Nos fuimos todos felices a la iglesia. Y yo tengo que decirles que yo vi que mi hermano llegó a la iglesia con un corazón dispuesto. A la iglesia, a la casa de Dios, siempre tienes que venir con un corazón dispuesto. Si vienes obligado, a regañadientes, no vas a experimentar el poder de Dios y su amor. Pero si vienes con un corazón dispuesto, Dios es un caballero que respeta tu decisión y actúa según lo que tú quieras. Si quieres que Él actúe, Él actúa. Si quieres que Él no se meta en tu vida, Él no se mete en tu vida. Pero mi hermano llegó a la iglesia con un corazón dispuesto. Escuchó el mensaje que dio esa mañana el pastor. Y al final el pastor dice: ¿hay alguien que siente en su corazón entregar su vida a Jesús? Yo le pido que se ponga de pie y pase aquí adelante. Y mi hermano se puso de pie y pasó adelante. Y ahí todos estábamos llorando. Ahí todos estábamos: ay, tan bonito, gracias. Sí. Yo dije: no, estaba contando una historia. Pasó alguien adelante. Muchas gracias. Mi hermano pasa adelante, hace la oración de fe. Todos estábamos conmovidos, llenos de lágrimas. Y mira, nuestra expectativa, porque eso fue lo que aprendíamos paso a paso con el tema de tener un familiar en las drogas, es que nos decían: bueno, parece que su hermano, parece que Iván ya está consciente de que las drogas le trajo cosas malas. Para este momento ya llevamos casi 4 años con él en las drogas. Cambió muchísimo, consumió muchísimas cosas que le dañaron cosas en su cabeza, pero al final se dio cuenta que estaba en un mal camino. Miró a Jesús y por eso se dispuso y vino a la iglesia y empezó a entregar su corazón a Jesús. Pero nos decían a nosotros que por qué no metíamos a mi hermano en un centro de rehabilitación. Y nosotros decíamos: pues porque eso vale dinero y nosotros somos una familia muy humilde, no tenemos plata para meter a mi hermano en un centro de rehabilitación. Pero cuando tienes al rehabilitador de la vida, eso basta y es suficiente, amén. Pero la expectativa que después teníamos cuando él empezó a dar las drogas es que los drogadictos se sanan por un tiempo, pero después pueden recaer. Y la recaída significaba más pegante y la indigencia. Y entonces eso era un fantasma que teníamos mes tras mes: como no ha caído, Dios, manténlo en victoria, Dios, manténlo en victoria. Mi hermano me decía: Giovanni, ¿qué hago ahora? Y yo: no, pues estudie, sería bueno. Y entonces entró a estudiar y en 6 meses hizo 9º, 10º y 11. Y yo: no, pero ¿dónde hoy hago el reclamo, papás? Como a mí sí me pusieron a hacer 9º, 10º y 11 completo. Y él en 6 meses hizo 3 años. No, me sentí más robado, pero bueno. Estudie, sería bueno, estudie. Entonces se metió a estudiar, pero el fantasma era que podía recaer. Pues tengo que decirle que han pasado más de 22 años de este milagro que Dios hizo en mi familia y nunca volvió atrás, porque lo que Dios hace, lo hace perfecto, amén. Dele un aplauso al que obra nuestras vidas de esa manera tan poderosa. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. De un momento a otro mi oración cambió, porque mi oración siempre era por mi hermano que está en las drogas. Yo servía en ese entonces en la iglesia, en el grupo de jóvenes, y uno cuando sirve llega más temprano. Venga, hoy los que están sirviendo llegaron a las 5:30 de la mañana con nosotros. Denle un aplauso a los siervos del sonido, los que abren la puerta, el parqueadero, los que me alcanzaron la bebida caliente a las 6 de la mañana. De verdad, Dios los bendiga a los siervos. Me acuerdo que cuando uno llega en la mañana, pues uno ora antes de la actividad y de repartir tareas. Y ahí siempre me preguntaban: ¿y por qué quieres que oremos, Giovanni? Y yo: por mi hermano que está en las drogas, año tras año, por mi hermano que está en las drogas. Y para mí fue una alegría inmensa cuando me preguntaron: ¿por qué quieres que oremos, Giovanni, en el grupo de los siervos? Y yo: no sé,
no, pues porque nos vaya bien a todos. Y mes tras mes empezó a pasar esto, y algún día yo le digo: Dios, mi hermano no ha recaído, al parecer sí actuaste de una manera contundente. Yo tengo unas canciones, Dios, que le hice a mi hermano para que tú las uses como tú quieras. Y al poco tiempo Dios empezó a llevarme a más barrios a cantarle a los drogadictos. Cuando llegaba un drogadicto a la iglesia, me lo mandaban a mí, y yo con la guitarra empezaba a hablarle del amor de Jesús. A los pocos meses de esta oración, que yo le digo: Dios, usa estas canciones como tú quieras, Dios me regala Pescado Vivo. Y quiero preguntar si está Gerson Pinzón. ¿Ya está en la jugada? ¿Sí? ¿Sí está Gerson? Gerson Pinzón, denle un aplauso al baterista de Pescado Vivo. La luz no me deja ver. Gerson Pinzón. Hace como 23, 24 años atrás, yo conozco a Gerson, y nuestra primera reunión, él es hijo de pastor, ¿no? Hoy en día es pastor de su propia iglesia allá en Bogotá. Y yo cuando conozco a Gerson, yo lo vi y tenía una actitud, tenía una chaqueta, una chamarra de cuero. Yo me vestía súper cristiano, pero él en ese entonces tenía una chamarra de cuero. Mientras hablábamos, era todo el tiempo pegándole como a las cosas, y se notaba que era baterista. Y yo le cuento a él: no, tengo unas canciones, nacieron de un problema, pero son estas. Y él dijo, no, de una vez me dijo: me gusta, suena raro, suena diferente, creo que eso es lo que necesita la juventud de hoy. Pues en ese entonces los dos éramos igual de adolescentes, igual que hoy. Y Gerson de una fue un respaldo que Dios me permitió ver su mano, de decir: voy a hacer algo con ustedes. Empezamos a soñar con la música. Los únicos 4 toques fijos al año eran uno en la iglesia del papá de él, otro en mi iglesia, uno en la universidad de él y uno en mi universidad. Eran los 4 toques fijos del año. Y con los años Dios nos regaló el primer álbum, y ese álbum nos hizo salir al mercado secular, al cristiano, la radio, entrevistas. Y nuestro primer premio musical fue secular, ¿se acuerda? La revista Choc, una revista de música que daba premios, y nos ganamos un primer premio. Y a raíz de ese premio nos dieron se nos abrieron las puertas para dar más entrevistas, y sobre todo a nivel secular. Y me acuerdo que en una entrevista a mí me preguntaron: ¿dónde comenzó todo esto, Giovanni? Y yo dije: ¿dónde comenzó todo esto? O sea, estaba recibiendo una entrevista en un canal importante, y me estaban diciendo: espérame, ¿qué estás haciendo? Ah, te vas a llevar la atril. Sí, gracias. Y ahí tengo el iPad, y ahorita me pasan el micrófono. Sí, ya. Me preguntaban: ¿dónde comenzó todo esto de Pescado Vivo? Y la periodista pensaba que yo le iba a responder: no, es que estudié música, no sé, estábamos en el barrio queriendo conquistar a nuestras novias. Y no, yo le dije a la periodista: oye, ahorita en medio de que el premio y la entrevista y las cámaras y el meterme en este mundo que nunca me preparé para meterme a este mundo del entretenimiento, todo esto comenzó en una herida en mi familia. Todo esto comenzó en un problema en mi hogar, en el tener un familiar en las drogas. Todo comenzó ahí. Y ella me decía: ¿cómo así? Cuéntame más. O sea, yo pensé que era que soñaste con la música y estudiaste música. Le dije: no, todo esto comenzó con un problema en mi hogar. Y empiezo yo a contarle este testimonio. Y con los años fueron miles de entrevistas contando este testimonio secularmente. Hace 3 años nos invitaron a tocar el 4 de julio en la Casa de Nariño, porque es el Día de la Libertad Religiosa. Y a raíz de eso nos invitaron a un programa de la Casa de Nariño. Y ustedes conocen el gobierno de hoy, hacia qué le apunta, cuáles son como sus metas, su agenda. Y me invitaron a una entrevista que yo sabía que se podía poner difícil, porque siempre me preguntan: ¿tú aprobarías la legalización de la droga? Y yo le dije a la periodista: no. Me dice: ¿y por qué no? Y le empiezo a contar yo el testimonio. Y ella empieza a hablar a mí: pero ¿no te parece que el campo? Y empieza a justificarme cosas para que aprueben la droga, la marihuana. Y yo le digo: no, porque es que mira, yo apenas veo unos drogadictos acá en el centro de Bogotá, yo pienso en sus mamás. Al final de la entrevista ella casi termina convenciéndose de todo mi discurso, porque es que es increíble cómo un problema de la droga en nuestra sociedad puede dañar un joven, una familia, y poco a poco ese es el plan de Satanás para acabar con las naciones. Y en ese momento vamos de la sociedad donde está totalmente
desdibujada de valores y de principios. Y para mí ha sido un privilegio durante tantos años junto a Gerson el poder decirle a la gente: tus heridas, tus problemas en las manos de Dios se pueden volver un propósito de buenos principios y valores que necesita esta sociedad. Yo saben que vengo aquí a Metanoia Fest esta mañana y sé que muchos de ustedes ya Dios los ha sanado de muchas cosas, y yo quiero decirte hoy: Dios quiere usarte. No te conformes con quedarte sentado siendo un espectador de lo que Dios hace con otros. Dios puede usarte. Cota es un lugar para que Cristo sea glorificado, y tú tienes que ser esa herramienta, esas manos de Dios. O si vives en Bogotá, lo mismo. Y si tú eres una persona el cual está pasando en este momento por luchas, por momentos difíciles, ya sabes que en la cruz está tu milagro, pero ya sabes que en la misma cruz está ese camino para que encuentres tu propósito. Amén.